Matarraña es una región olvidada donde parece que el tiempo se ha detenido hace 30 o 40 años. Pueblos de piedra y de agua rodeados de vegetación mediterránea y una orografía peculiar, inquietante como pocas. Lugar donde confluyen los caracteres aragoneses, catalanes y valencianos. Situado en la frontera entre Aragón y Cataluña, aparece Calaceite, difuminado, borroso en el corazón del Matarraña. Desde la carretera nadie imagina de no conocerlo, el pueblo escondido en la falda del Otero. Es un cuento de hadas amarillas, sus casas de piedra, la historia oculta en las juntas perfectas de los sillares. Nuestra historia empieza con el traductor francés Didier Costé. A ver, Didier Costé está en unos encuentros que sería entre el año 68 y 69 en Albarracín. Él hacía unos años que iba a estos encuentros, se enamora de Albarracín, quiere comprarse una casa en Albarracín, no lo consigue por una serie de razones y entonces ve unas fotografías de Calaceite que le parece un lugar parecido y por las fotografías se enamora y decide venir a ver Calaceite. Llega a Calaceite y naturalmente se encuentra una cosa que no esperaba, o sea, y queda enamorado de la población y entonces compra una casa en la calle Maella, la arregla, la decenta y al cabo de un tiempo él, aparte de sus novelas, de sus cosas, se ganaba la vida traduciendo al francés en aquellos momentos El obsceno pájaro de la noche de Donoso. Llegó un momento que hicieron las correcciones y Donoso le dice, oye, nos habríamos de ver. Dice, yo estoy en Calaceite. Ah, me parece muy bien, pues vendré a verte. Entonces Donoso viene a Calaceite, hacen las correcciones, se enamora de la población y entonces Donoso se compra una casa en Calaceite. Vinimos a Calaceite y nos dijo que, creo que fue así, que le habían pagado un dinero a cuenta para la publicación de su libro El obsceno pájaro de la noche, que le habían pagado que 300 y pico mil pesetas y que había una casa en Calaceite que está en venta, que se interesó y le dijeron que eran 2 casas y compró 2 casas, estas 2 casas, y cuando entró resulta que eran 3 casas. La tercera, en el interior, estaba rota, medio derruida, la acabó de derruir y hizo un jardín interior. Llegué a Calaceite de la mano de 2 escritores. Mejor dicho, de uno solo, porque al otro ya estaba instalado acá. Estaban instalados José Donoso, María Pilar Donoso y su hijita Pilarcita. Y Mauricio Vaqués, otro chileno, que era amigo mío y que vivía en Barcelona, me indujo para venir a visitarlos. Yo ya era muy amiga de Pepe y de María Pilar. De manera que la excursión de Barcelona a Calaceite era una aventura en aquellos tiempos. Estoy hablando de los años 70. Y efectivamente veníamos a su casa y pasábamos con la pareja unas tertulias formidables. José Donoso nació en Santiago de Chile en 1926, en el seno de una familia de médicos y abogados. Es uno de los máximos representantes del boom latinoamericano, con obras como El obsceno pájaro de la noche, Coronación, Casa de campo, Dónde van a morir los elefantes o la historia personal del boom. Entre 1972 y 1976, José Donoso se instala en Calaceite. Tras años de continuas hospitalizaciones, muere en su ciudad natal en 1997. Pepe era un hombre contradictorio. Era un hombre que se decía infeliz en todas partes y no precisamente en Calaceite. Y yo no puedo decir que lo haya visto nunca infeliz, pero él era un quejica a veces. Y creo que llevaba en sí mismo esa especie de frustración, esa necesidad de ser feliz, de ser querido. Entonces él añoraba, por ejemplo, mucho Chile y al mismo tiempo abominaba la idea de volver a Chile. Cuando estaba sano, quería estar enfermo y estaba realmente enfermo, pero al mismo tiempo fomentaba su hipocondría. Era muy, como decimos los españoles, muy suyo. Era muy difícil de que él te diera
pues por ejemplo, que te abriera el corazón, que te abriera. Era difícil eso, pero bueno, conmigo no, en cambio conmigo fue magnífico. Y su mujer, Pilar, además adoptaron una niña española, se llamaba Pilar. Yo la veía recorrer por la playa desnuda, que era una cosa que en aquella época era inconcebible. Y la niña corría desnuda por la playa y pensé, qué maravilla, pensaba yo, qué bien. Yo recuerdo perfectamente, o sea, si cierro mis ojos, yo puedo ver todas las calles, estar sentada en la Plaza del Pueblo, porque la Plaza del Pueblo era como el centro de reunión, y cuando en la tarde volvía toda la gente del campo, de las labores del campo, y estábamos todos los niños a esa hora en la plaza jugando. Son recuerdos bien increíbles. La casa también nuestra, que era bastante especial, porque fue una casa que mi padre, en realidad originalmente eran 3 casas que él derribó y volvió a construir una, y entonces era una especie como de laberinto, y además que en los pueblos no existía, en ese pueblo no existían casas con jardín, el concepto de jardín no es algo que no hay, y él se la arregló igual para tener un jardín. Y hizo una cosa bien especial porque era un jardín, como la casa iba en subida, como en una calle, era un jardín que uno colgaba sobre el otro. Entonces lo bautizaron como los jardines colgantes de Donoso. Entonces fui a Calaceite, me encantó el pueblo, me encantó la región, y había una cantidad de casas viejas, muy bonitas, algunas del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XVI, de piedra y sillería algunas con escudos, algunos con balcones de fierro forjado, y habían 3 en realidad que estaban en ruinas. Entonces esas 3 casas me las compré por $600. 3 casas del siglo XVI por $600. Y luego dicen que España es cara. Ah, pero se ha puesto cara. Se ha puesto cara. Entonces, ¿qué pasa? Arreglé esas casas, tardé un año en arreglarlas, y nos fuimos con mi mujer a vivir allá. Y pasamos 4 años en Calaceite. Tenía un sentido de la estética absolutamente admirable. Su casa, que era de piedra, la convirtió, si yo podría decir la palabra palacete, pero aunque es un poco exagerada, pero en un lugar realmente acogedor, grato y simpaticísimo. Porque él la cuidaba mucho, la casa, cuidaba su patio, cuidaba sus plantas. Era un esteta. Era un hombre que le gustaba vestir bien. Aunque andaba con la chelaba puesta, le gustaba vestir bien, se ponía presuntuosamente elegante cuando tenía que ir a Barcelona, a los premios Planeta, donde se sentía feliz. Y después estaba orgulloso de María Pilar, que llegaba siempre la última para hacer su entrada triunfal, porque María Pilar era de esas personas, como era muy guapa, que entraba la última para que todo el mundo se fijara en ella. Me acuerdo muy bien de la casa de Pepe, que era una casa muy oscura. Era muy donosiana la casa de Pepe, porque tenía esa cosa oscura, media abigarrada, que tiene la novela de Donoso, que siempre pasa en una casa, ¿no? Es un novelista de casas, ¿no? Aquí estamos en la habitación de huéspedes, donde dormían amigos de Pepe, como Gabriel García Márquez, Jorge Edwards, Carlos Saura, Luis Buñuel. Yo me pregunto si él regresaba a casa después de tanto vino. Mi papá siempre tuvo la virtud, no solo en Calaceite, de encontrar o crear espacios siempre distintos. Por ejemplo, en el living él se le ocurrió que quería 2 chimeneas en vez de una. Entonces, habían enfrentadas en cada esquina una chimenea. Después su estudio, uno subía como por una escalera así como de gato y tenía que levantar una trampa y subir, o sea, era lo menos práctico del mundo. En la sala abajo olvidé de decir que los cortinas naranjas perteneció a Gabriel García Márquez. Han sido regalados a Pepe cuando Gabriel se marchó de España. O sea, la casa era, yo encuentro que era, o sea, un cuento como los de él. O sea, realmente consiguió una magia muy especial. Parecida a la sombra de las ramas de un jardín de otro hemisferio. Jardín muy distinto a este, pequeño parque aristocrático, porque aquella era sombra de paltos y araucarias,
y naranjos y magnolios, y sin embargo esta sombra es igual a aquella que rodea de silencio esta casa. La vida cotidiana de Pepe era muy divertida. Mientras el maestro, como le llamábamos todos, escribía, y envuelto en una chilaba, su mujer, María Pilar, una mujer encantadora, boliviana de origen, pero medio chilena, y salía pues con su hijita, con Pilarcita, que hoy día es una mujer guapísima que vive en Santiago. Salían pues alborotadas por el callejón este que colinda con mi casa igualmente, y se iban pues a la Virgen del Pilar. Yo no sé si para rezar o para hacer un paseo cotidiano, porque Pilarcita se escabullía rápidamente y no asistía a ningún rito que yo sepa religioso de forma alguna. Mi papá se la pasaba escribiendo, él tenía su actividad diaria, pero para mi mamá fueron años muy duros, porque es un pueblo donde ella no tenía mucho que hacer. La verdad que terminó bastante deprimida con el paso del tiempo, aunque después la vida mejoró porque poco a poco empezó a pasar esto, yo no recuerdo muy bien si por mi papá o qué, pero mucha gente de Barcelona empezó a comprar casas como para pasar el fin de semana y el verano. Y ahí vino toda esta inmigrantes, digamos, que crearon el gran grupo que fue, digamos, la época de Calaceite, que terminó viniendo muchísima gente. Pero los primeros años fueron muy solos, la verdad. Hombre, la Guardia Civil era finales, creo, de los 70. Recuerdo de que venían un guardia civil así gordete y otro, y le preguntaba a mi padre, oiga, ¿ha visto usted entrar gente de esta manera, de otra? Y después se dijeron a mí, que era más joven, hombre, tú lo sabrás, porque tú te fijas y tal. Pero no, yo nada más veo al señor de las barbas blancas, le contestaba y tal. Sí, entra gente del pueblo, de todos los sitios, y naturalmente pues iban a buscar otra clase de información. Vino 2 o 3 veces hasta que un día mi padre le dijo que se marchase de buenas maneras y ya está, y no molestaron más. Pero después supimos que lo hacían con diferente gente del pueblo, o sea, de toda la contornada, iban preguntando quién entraba, quién salía y tal. Se establece una amistad muy fuerte entre los Donoso y nosotros. Pasamos muchas veladas juntos, discutiendo de libros, de música, etc. Hacíamos salidas aquí también a San Hipólito, que era ya un lugar muy, muy querido. Y, y bueno, cuando, de hecho, como lo hemos hecho en otras ocasiones, cuando murió Donoso, vinimos Mauricio, Francesc y otros amigos, vinimos aquí y leímos poemas en recuerdo de Donoso, ¿no? de su amistad y tal. Pepe era, bueno, verdadero enfermo de literatura, ¿no? Era una persona que vivía en función de la literatura, que hablaba de literatura, que leía mucho, leía muchísimo, y que siempre estaba descubriendo alguna cosa nueva en un escritor, o un escritor nuevo, o un libro nuevo de un escritor, y sobre todo en el mundo de la literatura anglosajona y algo en la francesa. Él sabía menos de la literatura francesa, pero de anglosajona mucho, y era un gran lector de traducciones del alemán y de traducciones del ruso. Yo me acuerdo que uno de los libros que él mencionaba en forma casi obsesiva era Ana Karenina, por ejemplo, de León Tolstoy, Ana Karenina. El adulterio de Ana Karenina, esa era la novela de adulterio del siglo XIX, ¿no? Pero que para él era más importante Ana Karenina que Madame Bovary, por ejemplo, ¿no? Así que se hablaba mucho, se hablaban muchas cosas, qué sé yo, se hablaban de personajes de la literatura nuestra, de Cortázar, de Vargas Llosa. Vargas Llosa creo que fue alguna vez por allá, de Carlos Fuentes, que era muy amigo de Pepe, que había sido sobre todo muy amigo de Pepe en Chile. Me acuerdo que Buñuel una vez me dijo, tú hombre, tú eres el más español de todos los latinoamericanos, ¿no? Entonces, sí, yo mismo veo, es que lo que pasa es que yo no me reconozco mucho en mis libros. Los libros son una cosa que uno tira hacia afuera con una especie de sin saber qué hace. El labor del escritor es un labor de ciego, de alguna manera.
El grupo de Calaceite, además de José Donoso, Mauricio Huáquez y quienes aparecen en este documental, está conformado por escritores, pintores, escultores, arquitectos, músicos, poetas como Ángel Crespo y su esposa Pilar, Teresa Hassá, Toni Marí, Rafols Casamada y María Girona, Is Zimmerman y su esposa Vinia Cuoni, el editor Gustavo Gili, Isabel Rocha Barral, Klaus Bander, Roberto Ag, Asunción Claro y Las Graugar, Juan José Flores y su esposa Sira, o Pilar Díaz de Quijano, entre otros. Nombres que han quedado impresos para siempre en las piedras de Calaceite. La gran cultura que tenía Pepe Donoso se extendía también a su vocación docente. A él le gustaba enseñar, le gustaba transmitir lo que él sabía sobre literatura, que era muchísimo. Y tenía esta vocación docente, inclusive en un medio restringido como es Calaceite, y decidió un día hacer un taller literario. Ya lo había hecho en Iowa, en los Estados Unidos, y era una tradición en él de poder enseñar lo que él sabía. Y convocó aquí en Calaceite a unos muchachos, algunos del mismo Calaceite y otros que venían de otras partes del norte de España. Eran 12 muchachos, y yo, claro, como quería estar ahí, como periodista y como amiga de él, le dije que yo también participaría en eso. Y por supuesto me dijo, ni hablar. Rotundamente se negó. Pero como yo era insistente, pude asistir a esos cursos maravillosos del maestro Donoso. María Pilar Serrano, en 1987, escribió en su libro Los de entonces: mi marido recuerda con cierta nostalgia que allí, en Calaceite, escribió 3 de sus libros: Historia personal del boom, 3 novelitas burguesas y Casa de campo, y que para su único volumen de versos, Poemas de un novelista, allí se inspiró. Pero asume la necesidad del alejamiento. Mi hija Pilarcita lo siente de veras. Le costó aceptar que fuera de otro la casa. Un hombre con una capacidad de subyugar enorme. Luego, las últimas veces que lo vi, parecía como si estuviera desengañado de algo. Era un hombre que no se veía un hombre, no se veía un hombre feliz. Se veía un hombre más bien un poco amargado. Pero no amargado en la parte negativa, de amargado con los... No, era por ejemplo, conmigo era encantador, ¿no? Pero como si la vida le hubiera estafado algo. Y eso está en sus libros también. Mucha gente se pregunta por qué en la década de los 70 y los 80 acabaron reunidos en este pueblo, incluso hoy en día, tal cantidad de escritores, de artistas, de músicos. Yo creo que una de las principales razones, si no la principal, es que realmente en este sitio uno tiene una capacidad de concentración y de trabajo creativo muy grande. Yo personalmente lo he podido experimentar. Es un pueblo situado sobre una formación rocosa importante y sin magias o otras cuestiones que se achacan o se alegan para que se diera esta concentración. Yo pienso que una de las principales es esta, más allá de las cuestiones económicas de aquellas épocas y de aquellos tiempos donde aquí vinieron a parar grandes escritores del boom latinoamericano, actualmente grandes pintores, grandes artistas plásticos. Y yo creo que eso es algo digno de estudiarse, ¿no? Cómo un sitio es capaz de aglutinar tanta gente creativa por su situación geodésica y que te lleva realmente a que tu capacidad de creación sea muy grande. Sí, en el pueblo español hay 2 casas reproducidas, 2 casas de Calaceite, la casa Moes y la casa Hassá, y bueno, son casas nobles, con casas solariegas. Mauricio Huáquez conoció a Donoso en Chile cuando él tenía 10 años y José 25. Creció la amistad de los compatriotas a medida que se estrechaba la diferencia de edad, en esa caprichosa madurez
capaz de borrar el surco de los años. Donoso cobijó en su sombra a Mauricio hasta que él tuvo su propia sombra. Después sería el más joven el encargado de traer a Calaceite otra oleada de escritores y artistas, la segunda, la de los años 80, y aún habría una tercera. Mauricio era un verdadero seductor, muy inteligente, una inteligencia verdaderamente preclara, personalidad atractivísima, dentro de un cierto caos. Mauricio tenía esa mezcla de refinado, de esteta, de humorista también, porque sin duda que lo era, pero también de lo que yo llamaba guaso colchagüino. Un guaso es un campesino en Chile, ¿no? Es un hombre de campo, con un conocimiento de la naturaleza, del campo, del vino, de los caballos y de esas cosas. Y eso lo tenía en grado muy, muy alto Mauricio, ¿sí? Bueno, era una persona entrañable, una persona que se comía el mundo, era un dandy espiritualmente y físicamente, era un hombre elegante, altisonante, muy conversador, intervenciones en las conversaciones así arbitrarias, ¿no? Lo cual a veces podía pues, generar algunas reacciones de gente que no lo entendía, porque era por su lado un hombre de una bondad sin límite y de una elegancia, como digo, era capaz de comerse las uñas y que uno creyera que había comido caviar, ¿no? Así era Mauricio. Mauricio tuvo devoción absolutamente entregada al talento de Pepe Donoso. De manera que cuando Mauricio viene a Europa, que primero va la larga vida de Mauricio, sería interminable contarla, pero viene acá porque Mauricio de París, donde estaba viviendo, se traslada a Barcelona. Y entonces allí tiene contacto continuo, tanto en Mallorca, cuando estaba viviendo Pepe y María Pilar en Mallorca, como en Barcelona, y luego cuando Pepe se instala en Calaceite, ya para vivir con sus 3 casas reconstruidas. Entonces veníamos los fines de semana y realmente era una delicia a ver a maestro y discípulo, si uno puede decir eso, aunque a veces Mauricio sobrepasaba al maestro, mejor dicho, el discípulo sobrepasaba al maestro, y las largas charlas y las tertulias que teníamos juntos. Mauricio era un hombre elegante con capa y sin capa. Y es cierto que yo le regalé una capa que se ponía sobre todo cuando iba de viaje. De modo que cuando iba a París se ponía la capa. Y llevaba siempre, desde luego, un bastón también de cabeza, de puño de plata. Era un dandy, realmente era un dandy, y lo sabía, pero lo sabía hacer también, el papel de dandy, porque era multifacético Mauricio. Mauricio Huáquez nació en 1939 en Chile. Fue doctor en filosofía y profesor en la Universidad de Chile, en la Sorbona y en la Universidad de La Habana. En España ejerció como director literario de importantes editoriales como Bruguera. En 1986 se retira definitivamente a Calaceite, en compañía de su pareja, Francesc García Cardona. Publicó obras de gran profundidad, como Frente a un hombre armado, novela muy adelantada a su tiempo, de exquisita literatura donde aborda el tema de la homosexualidad. También destacan entre sus títulos Paréntesis, Ella o el sueño de nadie y su novela póstuma, Epifanía de una sombra. Muchas y notorias han sido las traducciones firmadas por Mauricio Huáquez. Entre ellas figuran De parte de la princesa muerta, de Quenicé Mouroir, Los niños terribles, de Jean Cocteau, o Ramsés, el hijo de luz, de Christian Jack. Al mismo tiempo, pues a fuer de sinceridad, y yo estoy seguro de que Mauricio, esté donde esté, por el éter vagando, me lo agradecerá, a mí yo creo que Mauricio era ese tipo de escritor cuya vida, cuya persona,
cuya palabra hablada es superior a la palabra escrita, es superior a su obra. Y esto me ha pasado en infinitas no, me ha pasado en algunas ocasiones a lo largo de mi vida. He tenido amistades con personas que eran escritores y que los sentabas ahí, en ese diván donde tú estás ahora, y podías estar 8 horas con él soñando, viajando, de nube en nube, de copa de árbol en copa de árbol, de país en país, de metáfora en metáfora, de tropo en tropo, y era verdaderamente maravilloso. Y luego, sin embargo, se ponían a escribir y era como si ellos mismos se reprimieran. No daban rienda suelta como sí la daban en la conversación, en la obra literaria. Entonces yo creo que la vida y la palabra oral de Mauricio Vázquez y su personalidad, él era una especie de dandy, dicho sea en el mejor sentido de la palabra dandy, ¿no? Tenía una elegancia natural innata, ¿no? Y todo eso se manifestaba en sus gestos, en su sonrisa, en su manera de mirar, en su manera de hablar. Yo creo que ese Mauricio, el Mauricio vital, era superior al Mauricio escritor. Yo diría que son dos cosas totalmente distintas. Lo que pasa es que la gente tal vez se acordará de la forma externa de Mauricio, porque su obra es muy poco leída, pero su obra es de una densidad, de una riqueza, que si nos detenemos en ella con inteligencia y con paciencia, encontramos una verdadera joya. Que además hay que añadir un componente que prácticamente no existe en el resto de los escritores, no solo de su época, sino de cualquier momento de la historia de la literatura, y es su gran conocimiento que tenía de la filosofía. Si a ello se une su indagación en el ser humano, da como consecuencia una literatura muy profunda, una literatura muy compleja y una literatura que, como ha ocurrido en estos últimos años, no ha tenido lectores, porque quizá falta ese lector de la modernidad, ese lector inteligente que no ha llegado o que no existe todavía en este momento en el que estamos. Y yo creo que es un escritor de los que hay que recuperar. Obras como Paréntesis o Frente a un hombre armado son obras muy valientes, donde yo creo que él además hace una cosa que se ha perdido en la literatura hoy en día, que es tratar de adecuar de la manera más ajustada posible y con mucha elegancia la forma de la novela al contenido. Hoy por hoy estamos tendiendo en nuestra literatura y quizá en la literatura universal simplemente a contar historias y nos estamos olvidando que esas historias hay que contarlas de la manera más apropiada. Y Mauricio, desde luego, es un trabajador del estilo, es un perfeccionista, y en ese sentido pienso que su obra debería volver a leerse y debería estudiarse muy en profundidad. No es una obra fácil, es una obra para un lector selecto que le guste enfrentarse a los retos, pero yo creo que eso es lo que siempre ha enriquecido a la literatura. Se rumorea por ahí, yo no sé si será verdad o mentira, que en algunas de las obras de Pepe Donoso, Mauricio Vázquez mojó también su pluma, tuvo mucho que ver, yo ya no sé si esto es verdad o no lo es. Yo creo que la obra de Donoso tiene una impronta de Mauricio Vázquez, hay algo que está ahí presente. Yo tengo conocimiento a través de su propio testimonio, por ejemplo, que una de sus obras, El obsceno pájaro de la noche, Mauricio tuvo que ver mucho en el título, creo que tuvo que ver también en la reacción de la obra, y lo que es indudable es que existía, digamos, un trasvase de sabiduría, de conocimientos de un autor a otro, y lo que también puedo añadir, lo que puedo decir también, porque Mauricio me lo dijo en un momento determinado, es que a él le hubiera gustado haber escrito El obsceno pájaro de la noche. Era su obra de referencia, era quizá la obra latinoamericana del siglo XX con la que más se identificaba, por encima incluso que 100 años de soledad o La ciudad de los perros o cualquier otra obra señera de la literatura hispanoamericana. Sé que tuvo un conocimiento profundo de la obra, es probable que interviniera en las correcciones en mayor o menor profundidad. Yo no sé hasta qué punto debió ser consejero Mauricio de Donoso a la hora de escribir, a la hora de interpretar y a la hora, sobre todo, de elaborar determinados temas. No se mentía frente a la vida en peligro, o quizás él creyó que se puede hablar con alguien, que se puede mirar y sonreír y tocar, que se puede amar sin estar dispuesto a pagarlo con la vida. Mauricio y a Francesc los conocimos, bueno, poco después de llegar, no recuerdo si ya estaban o acababan de llegar. Y nos hicimos muy amigos con ellos, no sé, nos reunimos a menudo hablando de libros, en fin, de música sobre todo. Y luego, de hecho,
y luego llegaron Joao y Lisa también, y cuando venía a Calaceite lo primero era ir a Casa Mauricio. Era como para mí como el centro cultural, digamos, de Calaceite, ¿no? Bueno, es que realmente hay que hablar de una pareja, ¿no? Para mí es claramente Mauricio y Francesc juntos, siempre lo hemos visto juntos y siempre esta relación ha sido construida, ¿no? en torno al hecho que Mauricio tenía un papel muy claro, ¿no? Como escritor, y que Francesc era un poco su secretario, ¿no? El que archivaba las cosas, el que traducía, el que hacía todo este trabajo submerso pero importantísimo para Mauricio. Había una complicidad entre ellos y que nosotros muy claramente y muy inmediatamente entendimos, ¿no? Y aceptamos como una complicidad y una colaboración muy bonita y muy eficaz además, ¿no? Francesc era muy guapo, muy buen chico. Luego resultó ser un estupendo poeta. Y la relación entre ellos, pues, era cariñosa, aunque de repente podía surgir el gran, pues no sé, la explosión de carácter de Mauricio, que las tenía. Entonces era muy divertido porque en esos momentos le hablaba a la manera chilena. Mi niño, mi lindo. Rompía el esquema. Y era pues estupendo verles cómo preparaban la cocina, cómo preparaban las comidas, cómo nos invitaban. Eran de una generosidad, a pesar de su situación económica realmente nada boyante, estupendo. Luego él traducía, Mauricio traducía, Francesc lo pasaba, es decir, habían hecho un tándem, pues muy bien, muy bien. Siempre pensé que sería así, sin avisar, en un día gris y sin lluvia, frío plomo en cielo, helada la tierra y un gélido viento del norte apartándome del camino, casi sin querer y para siempre. Conflictivo pues era un personaje excepcional y como tal era conflictivo, pero tenía grandes amigos. Por ejemplo, yo sé la amistad con el arquitecto Bofill, ¿no? Bofill siempre una vez al año se llevaba a Mauricio a vivir con él y le daba una vida de príncipe, lo hacía manejar unos automóviles elegantísimos, y Mauricio se creía pues, que el mundo era, que su vida era así de linda y de fácil, ¿no? Después salía de eso con la mayor elegancia, digamos, pasaba por casa de Jean-Marie Saint-Louis en Toulouse, en Tolosa, en el sur de Francia, y ahí él le llenaba de gasolina el auto, porque no tenía plata ni para echarle gasolina al auto. Sí, ahí comía, y sabe Dios cuándo iba a comer la próxima vez, era así, sin embargo, la apariencia era la de que estaba uno ante un hombre que tenía todos los problemas del mundo resueltos, ¿no? Pues la pobreza no es una situación como la entiende el peripatético en sus categorías, sino un estado, un dique, un pequeño guijarro en el zapato para colmar la paciencia. Bueno, Mauricio era una persona muy altiva, era muy enérgico, se tomaba las cosas cuando le llevabas algo como muy efusivas, como si fuese algo extraordinario, y su casa siempre estaba abierta. Entonces, cuando le llevabas algo, lo primero que hacía era coger su pluma y con toda la fuerza, pues, ¿sabes?, echarte su autógrafo que con la pluma rompía hasta las hojas de la libreta. Pero hombre, que vas a romper la pluma es igual, se cambia por otra. O sea, se lo tomaba con un espíritu muy noble a la hora de firmar. O sea, aquí firmo, pero firmo yo, con mi rúbrica.
elegancia, ¿no? Una vez yo lo invité en Madrid precisamente, bueno, a la Casa de América de Madrid, donde yo dirigía unas actividades culturales, lo invitó a participar pues a unas mesas redondas, y estábamos esperando en la cafetería de la Casa de América en Madrid, y Mauricio no llegaba, y de repente llegó. Ahí estábamos a tiempo, por supuesto, estábamos tomando una copa, un café antes de empezar el acto, y de repente entró y no podía hablar. Y creímos que estaba totalmente ebrio, ¿no? Dio la impresión de que se había venido manejando, creo que 800 kilómetros, una cantidad de kilómetros bárbaros solo, y había tenido una embolia, había tenido un derrame. Yo no había querido fallar a su compromiso y no podía hablar. Entonces, ¿cómo va a hablar en público? ¿Cómo hablar? Y dijo que no, que él podía leer, que cuando leía perfectamente bien, que no nos preocupáramos. Bueno, nos relajamos, pasamos al escenario, arrancó el acto público y Mauricio saca su papel, lo había traído todo preparadísimo, era muy serio trabajando y desopilante haciendo conferencias, hacía unas conferencias que la gente interrumpía para aplaudir, ¿no? Él hizo de la conferencia una de las bellas artes, creo yo, ¿no? Y no podía. Y el público empezó a murmurar, un murmuro de desaprobación, ¿no? Creyendo que en efecto estaba borracho, qué sé yo. Y ahí intervino el moderador y dijo: el señor ha tenido la honestidad de manejarse pues centenares de kilómetros para estar con nosotros esta tarde, ha tenido una embolia y no puede ir. Y el teatro se vino abajo, aplaudiendo. Mauricio Huáquez muere el 14 de septiembre de 2000, pocas horas antes que Frances. Habían dedicado los 17 últimos años de su vida, recluidos en su casa de Calaceite, a escribir la inacabada Trilogía de la Oscuridad. Hombre, la muerte de Francesc y de Mauricio verdaderamente tiene perfiles literarios, perfiles de folletón, de thriller, de lo que quieras, porque veíamos que los dos iban disminuyendo en sus fuerzas y un buen día fui a verle y no estaba. Entonces pensé, ¿dónde estará Mauricio? Si estaba, que no se podía tener. Efectivamente, se lo habían llevado a Alcañiz, al hospital. Pero al mismo tiempo, Francesc se había ido a su pueblo, donde cada año en las fiestas hacía como de... echaba las cartas y se travestía un poco. Yo decía, pero qué interesante, qué curioso. Pero volvió y hubo también que internarle. Un jueves, ya Mauricio hospitalizado, y yo en contacto constante con Francesc, que también lo estaba en Alcañiz, me llama sollozando y me dice: Mauro ha muerto esta madrugada. El shock fue terrible y mi respuesta inmediata fue: no te preocupes, en este momento vamos con Jane a estar a tu lado en el hospital. Y efectivamente nos fuimos allá, hicimos algunos trámites para que trasladaran el cadáver de Mauricio, que ya estaba en el tanatorio, que le dicen allá, no sé. Y fuimos a ver a Francesc, que estaba sumamente delicado. Y Francesc tuvo el coraje, fueron unos momentos muy difíciles para él, de decirme: anota y habla con todos los amigos de Mauro para que vengan a su entierro. Y yo empiezo a llamar a todos los amigos para que vinieran, que vino un montón de gente al entierro de Mauricio, y
Al día siguiente yo había quedado con Francesc en llamarlo temprano para volver a ir y estar con él, etc. Y a la mañana siguiente, efectivamente, el viernes, llamo al hospital después del entierro de Mauricio, que vino mucha gente, etc. Llamo al hospital y él tenía un móvil que le habían prestado. No había, estaba desconectado. Hablo con una enfermera, me dice, no, está descansando. Y a las 12 del día, creo que fue Natacha o alguna de las amigas de Calaceite, que me llama y me dice, Francesc acaba de morir. Fueron muertes muy seguidas. Primero Mauro y luego Francesc, seguramente aterrorizado de todo lo que se le había venido encima, porque ya no solo la enfermedad, era la situación económica, que era calamitosa. Bueno, pues aquel día me acuerdo yo que fue un día muy movido, entre muchas cosas, donde el ayuntamiento pues tuvo que tomar parte, debido a la escasez económica que tenían pues Mauricio. Y a partir de aquel día, pues bueno, la verdad es que el entierro fue, creo yo que muy familiar, porque vinieron los amigos más íntimos, de la familia no vino nadie. Sí que vino la hermana de Francesc, del chico que vivía con Mauricio, pero por lo demás eran todos allegados, gente, vecinos, amigos de Calaceite. Total, como cuento yo, que fuimos unas 50 personas las que estuvimos aquí en el entierro con ellos. Un entierro muy conmovedor, ¿no? Entre pobre, triste, patético, pero con mucha amistad y con mucha admiración, porque mucha gente fue de Barcelona y la gente estaba muy conmovida, así que fue bastante impresionante. Y yo creo que esto que hace que hoy todos los que están aún aquí en Calaceite lo echan de menos realmente, ¿no? Yo creo que es la cosa más importante a decir, es cuánto nos hace falta Mauricio aquí en la vida de Calaceite, en la vida intelectual, en la vida sentimental, afectiva de nosotros todos. Y sigo subiendo por la Belmunta, escalón tras escalón, las campanas se van oyendo. Marcan el paso del tiempo, en un silencio horrendo no hay voces, ni amigas ni enemigas. Se fueron unos vecinos, quizás para siempre. Tal vez estén por los desiertos, quizás vuelvan cuando se crucen los caminos. Tal vez estén detrás de la ventana, quizás nos observen. Los porticones están entreabiertos, llamo, no hay respuesta. Pero sí, algo muy vivo queda, quedan para siempre vuestras letras.